Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte y bienvenidos a su nuevo Noti LBBP. Hoy iniciaremos hablando sobre los Cardenales de Lara y sobre Luis Ángel Acuña, este grande liga del equipo crepuscular que el año pasado hizo su debut en la LBBP. De hecho, finalizó entre los 3 primeros al premio novato del año. Él fue bajado a las ligas menores este pasado día lunes 23 de junio. Luis Ángel no venía teniendo la cantidad de tiempo de juego que él esperaba dentro de los Mets de Nueva York, y dentro de los Mets se preveía que esta poca cantidad de juego le iba a afectar su desarrollo. Por esta razón han decidido los neoyorquinos bajar al hermano menor de Ronald Acuña Jr. De hecho, su rendimiento en los últimos 18 juegos no había sido el mejor. Tenía 1.36 de promedio al bate, su OVP ni siquiera llegaba a 200 y 3 indiscutibles en 22 turnos al bate. Fíjense lo poco que estaba jugando Luis Ángel Acuña, que en 18 encuentros, en los últimos 18 encuentros en los que había jugado, apenas había consumido 22 turnos al bate, prácticamente un promedio de un turno al bate por encuentro, con 3 carreras anotadas y 3 indiscutibles en dicho lapso de duelos. Jamás en estos lapsos de encuentros logró conectar algún extra base. Él al principio de la temporada vio mucha más acción, de hecho dejó algunos promedios interesantes Luis Ángel Acuña. En lo que va de temporada su promedio total es de 2.41, pero la realidad es que no estaba recibiendo el tiempo de juego necesario, y todavía este es un pelotero que a sus 23 años de edad necesita estar jugando a diario para no perder las condiciones. Veremos cuál será el futuro inmediato de Luis Ángel Acuña con los Mets de Nueva York. Por ahora deciden enviarlo a la sucursal AAA, veremos por cuánto tiempo será, pero sin duda alguna algo extraño, algo inesperado para él, que entendía que iba a estar todo el año con el equipo grande de los Mets de Nueva York, aunque también es entendible esta decisión que toma el equipo de Carlos Mendoza de enviarlo a las ligas menores para que pueda haber la suficiente cantidad de juego que él merece y que cuando lo necesiten en las grandes ligas pueda estar ahí. Además es extraño porque no hay un recambio natural dentro de los Mets de Nueva York por Francisco Lindor. Entendemos que está en plenas condiciones físicas y que no recibirá demasiado tiempo de descanso en los próximos días, y por eso los Mets han optado por bajar a las ligas menores a Luis Ángel Acuña. También tenemos otras informaciones sobre Cardenales de Lara. Ustedes nos preguntaban por Hendrik Clementina, este receptor curazoleño venezolano que de hecho estuvo el año pasado ya con Cardenales, tiene varias temporadas participando con ellos y que ahora mismo está con los Algodoneros de Unión Laguna en la pelota mexicana. Este receptor siempre se ha caracterizado por ser un muy buen bateador, Clementina, y eso también lo está repitiendo en la Liga Mexicana. 2.70 el promedio del bate para Hendrik Clementina, con 331 de OVP y un OPS por encima de 800. Siempre positivo para un receptor que pueda tener el OPS por encima de 800 y un promedio del bate cercano a 2.70 como lo tiene. Para lo que se batea hoy en día es bastante buena la producción ofensiva de Clementina. 6 jonrones, 7 dobles, 23 carreras empujadas y 18 anotadas en un total de 38 encuentros. Además que echando bastante, se pudiese decir, 26 encuentros detrás del plato ha tenido Clementina con Algodoneros de Unión Laguna. Le han intentado robar un total de 15 almohadillas y en 5 ocasiones ha hecho out a rivales en intento de robo. Un 33% de éxito para Hendrik Clementina, que como les comento es un pelotero bastante importante dentro de la estructura de los Algodoneros de Unión Laguna. De hecho le terminó ganando, como quien dice, esa pulseada a José Godoy dentro del equipo de Torreón en México, y que terminó quedándose él dentro del equipo, mientras que José Godoy ya no está jugando con los Algodoneros. En todo caso, Clementina, que el año pasado no continuó con Cardenales de Lara porque no estaba recibiendo la cantidad de juego que él prevía, y se fue de hecho a las Águilas de Mexicali en la pelota mexicana. Veremos cuáles son los planes para la 25-26, pero de momento sigue produciendo. Y entre las otras noticias que tenemos sobre los Cardenales de Lara, vamos a hablarles sobre Robert Colina, que él está en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, su primera temporada allí, está con el equipo de los Caciques de Distrito Capital, y nos preguntaban por él. En sus últimas 2 aperturas ha sido bateado con facilidad, ha permitido un total de 12 carreras limpias en 7 entradas de labor. Robert Colina ha otorgado 7 boletos en esas últimas 7 entradas, apenas 3 ponches. Vive su peor momento de la temporada y su efectividad es de 6.30 con un whip casi de 2.
Este lanzador que recuerden está con 24 años de edad, su primera experiencia en la Liga Mayor de Béisbol Profesional, y para Cardenales de Lara es importante que este abridor pueda ver la mayor cantidad de tiempo en la Liga Mayor, que llegue fresco al siguiente invierno porque forma parte de ese recambio generacional que tiene también dentro de la rotación Cardenales de Lara y que esperan aplicar con Robert Colina, que él el año pasado tuvo sus cuantas aperturas con Cardenales y de hecho dejó efectividad por debajo de 4 en algo así como 6 aperturas que realizó en la temporada Robert Colina. Veremos si esto es transitorio, este mal momento que vive con los Caciques de Distrito Capital, o se mantiene a lo largo de la temporada de la Liga Mayor. Lo que sí, nunca se puede traspolar ni todo lo positivo ni todo lo negativo lo de la temporada, pero para Cardenales es bueno que continúe viendo acción en la Liga Mayor. Turno de hablar de Caribes de Anzoátegui y de una de las grandes esperanzas de cara al futuro de esta organización. Nos referimos al carupanero, a Gabriel González, este pelotero que pertenece a la organización de los Mellizos de Minnesota. Nosotros cuando hacíamos el top de los 5 mejores prospectos de Caribes, ubicábamos precisamente a Gabriel González como uno de esos peloteros que estaba en el top 5. Si ustedes quieren averiguar en qué puesto específico del top estaba, los invitamos a que vayan a ver ese video que está colgado en nuestro canal de YouTube de los 5 mejores prospectos de cada uno de los equipos de la LVP. Pueden ir al segmento de listas y allí aparecerá la sección de los 5 mejores prospectos y allí pueden darle clic y ver cuáles son los 5 mejores prospectos de Caribes y descifrar dónde está Gabriel González, que sin duda alguna, como les digo, es una de las grandes esperanzas de esta organización a futuro, y lo es, entre otras cosas, por el excelente presente que está viviendo en sus últimos 8 encuentros en la sucursal AA de los Mellizos, porque él inició el año en clase A fuerte, pero a mediados del mes de mayo fue subido a la AA de Minnesota, primera vez que está en este nivel por tanto tiempo Gabriel González, y como les digo, 531 de promedio al bate en esos últimos 8 duelos, OPS por encima de 1200, 2 empujadas, 7 anotadas, 4 dobles, 17 indiscutibles para un pelotero que sin duda alguna está en un presente sin igual. Puede continuar subiendo este mismo año dentro de la organización de los Mellizos de Minnesota como prospecto, y además en lo que va de temporada sigue teniendo un rendimiento bastante armónico. 358 es su promedio al bate en la sucursal AA, un OPS por encima de 900. Está sin duda alguna en su mejor temporada en ligas menores. Gabriel González apenas tiene 21 años para él. Las características de este bateador señalan que puede ser uno de esos slugger en el parque de Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Así que sin duda alguna, si mantiene este nivel y le otorgan el permiso, puede ser, como les digo, una de las nuevas caras de la organización de Caribes de Anzoátegui. Gabriel González, que además es outfielder, principalmente está jugando en las esquinas, pero que su rendimiento actual, 531 de promedio al bate en sus últimos 8 encuentros, demuestra la calidad de prospecto que es. También les quería hablar de Leonel Sequera. Este pelotero llegó vía cambio a Caribes el año pasado desde los Navegantes del Magallanes. Él formó parte de ese cambalache que llevó a Romer Cuadrado y a su persona, Leonel Sequera, a Caribes a cambio de Diego Castillo, que pasó a los Navegantes del Magallanes. Ese movimiento fue bastante inteligente por parte de la gerencia de Caribes, entre otras cosas porque Diego Castillo no estaba muy interesado en jugar con Anzoátegui y ellos necesitaban reforzar su picheo. Lo hicieron, y lo hicieron además con un lanzador que es de la zona. Él es oriental. Leonel Sequera específicamente es de Puerto La Cruz, tiene 19 años de edad y está en la organización de los Cardenales de San Luis. Hasta ahora está en la sucursal clase A de los Cardenales de San Luis, pero está teniendo una temporada bastante positiva. En 14 aperturas tiene 3.63 de efectividad y 1.21 de whip, ponchando a 8 rivales por cada 9 episodios y permitiendo 3 boletos por cada 9 innings. Un lanzador que a su corta edad ya la recta le llega a 94-95 millas por hora, como les digo, en una sucursal como la clase A, que todavía es plena categoría formativa, ya llegando a la recta entre esas millas y además pudiendo agregar nuevos picheos. Es un lanzador muy interesante de cara al futuro de Caribes de Anzoátegui. Quizás sería mucho presionarlo a entrar de lleno a una rotación de Caribes para la próxima temporada, pero quién sabe, quizás las características y la forma de lanzar de Leonel Sequera harían que se adapte muy rápido a la LVP. Esto dependerá, eso sí, de lo que decía su organización, que son los Cardenales de San Luis, pero de momento vive un muy buen presente Leonel Sequera. Y otro Leonel del que vamos a hablar, que también pertenece a Caribes de Anzoátegui, es Leonel Valera,
que está siendo uno de los mejores peloteros de Samanes de Aragua en la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Recuerden que él estuvo apenas el año pasado por primera vez con Caribes de Anzoátegui en su carrera. Él era pelotero de Cardenales de Lara y llegó vía cambio a Anzoátegui por Tomás Telis. Valera es un muy buen cambio de los que hizo también Caribes el año pasado y este año está bateando bastante con los Samanes de Aragua. Él tiene promedio al bate de 361 en lo que va de temporada con 429 de OVP. Está llamado a ser el futuro tercera base de Caribes de Anzoátegui. Lionel Sequera este año con el conjunto de Samanes de Caracas tiene 31 encuentros a la defensa y en 30 ha estado en la antesala. Además suma 33 carreras anotadas, tiene 20 carreras impulsadas, 4 jonrones, 2 triples y 7 dobles en una muy buena temporada para este pelotero, que de hecho rompió el récord de más hits en cantidad de juegos consecutivas para jugadores de Samanes de Aragua. Hasta 17 encuentros consecutivos conectando de hit consiguió Leonel Valera, que está sin duda alguna en un muy buen momento ofensivo con Samanes de Aragua en la Liga Mayor. Turno de conversar sobre las Águilas del Zulia y de José Pirela. Ustedes saben que en este espacio hemos continuado con todo el proceso de José Pirela y le hemos informado a ustedes cada cosa que iba aconteciendo. Primero, cuando llegó la lesión. Después, cuando se temía que pudiese perderse toda la temporada, ya que podía ser sometido a una cirugía Tommy John. Y después, cuando les dimos a conocer que ya estaba prácticamente de regreso, porque los estudios que habían hecho los Diablos Rojos señalaban que no hacía falta realizarle ninguna cirugía. Ahora les comentamos cómo le va en la actualidad a José Pirela, que por supuesto que está viendo acción con los Diablos Rojos de Ciudad de México. No está siendo titular indiscutible, quieren darle ritmo de juego poco a poco. Y bueno, en 10 encuentros disputados con los Diablos Rojos de Ciudad de México, tiene un promedio al bate de 258. José Pirela, 324 de OVP y un OPS que todavía no llega a 750. Eso sí, en 10 encuentros ya conectó 2 dobletes, un jonrón y se estafó hasta una almohadilla José Pirela, demostrando que esa característica de ser agresivo en las bases no la va a perder ni con el paso del tiempo ni aunque haya sufrido lesiones. A la defensa sigue jugando primordialmente en el jardín izquierdo, tiene 7 encuentros jugando en dicha posición, un encuentro en el right field y par de estos duelos entrando como bateador emergente. Así que José Pirela continúa viendo acción en la pelota mexicana con los Diablos Rojos, el gran equipo a ser campeón en esta liga. De hecho, se espera que sea bicampeón porque el año pasado obtuvo el campeonato. Falta todavía los playoffs de la pelota mexicana, falta para llegar hasta allá, pero ahora mismo este conjunto se ve como el gran favorito a repetir el campeonato. Hablando de otros peloteros de Águilas del Zulia en otras latitudes, vamos a hablar también de Brian Flete, este jugador que está viviendo un presente sin igual con los Marineros de Carabobo en la Liga Mayor. Flete ha sido un pelotero que en el pasado no se ha valorado lo suficiente quizás dentro de Águilas del Zulia, pero hay que decir que siempre ha sido cumplidor Brian Flete cuando le corresponde. Ahora mismo con los Marineros de Carabobo en la Liga Mayor tiene promedio al bate de 345 Brian Flete, un OVP de 458 y además tiene 31 carreras remolcadas para él. Una muy buena temporada para Flete, que ha jugado en la segunda, en la primera, en la tercera, en el left field, en el right field. Ha estado jugando en cualquier posición que lo ha necesitado el manager Clemente Álvarez y, como les digo, es un pelotero sumamente útil, lo sigue siendo y lo seguirá siendo Brian Flete. De hecho, en sus últimos 3 duelos suma 8 carreras impulsadas, vive un gran momento. El año pasado no tuvo opción de jugar con Águilas del Zulia, entre otras cosas porque no entraba entre los planes, ¿no?, del manager Lipson Nava, porque tenían suficiente cantidad de peloteros en el infield. Veremos qué pasará para la 25-26, sobre todo para unas Águilas del Zulia que, bueno, están intentando abaratar esa nómina que ha sido tan costosa en la temporada pasada, pero Brian Flete pudiese ser una opción considerable. Él en la temporada 22-23 rindió, tanto así que los Navegantes del Magallanes seleccionaron a Brian Flete en ese momento como refuerzo en el draft de sustituciones, y con Águilas siempre ha rendido este pelotero que se mantiene activo con los Marineros de Carabobo y además rindiendo, siendo figura del equipo que a día de hoy es el líder de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. También nos pedían información sobre Héctor Sánchez. Héctor Sánchez se mantiene igual que Brian Flete en la Liga Mayor, solo que con el conjunto de los Caciques de Distrito Capital. Héctor Sánchez, fiel a lo que ha sido su carrera,
sigue siendo muy buen bateador en dicha liga, 304 de promedio al bate, un OVP cercano a 400 y tiene 8 carreras impulsadas y 5 anotadas en lo que va de campaña. Tiene un cuadrangular Héctor Sánchez y además a la defensa también haciendo el trabajo. Le han intentado estafar hasta 5 almohadillas a Héctor Sánchez y ha hecho out a 3 rivales en intento de robo. Esto a pesar de que no está en la flor de su carrera Héctor Sánchez, que dentro de Águilas del Zulia muchas veces lo vimos jugar en la primera almohadilla. Fue productivo el año pasado, algunos de hecho lo querían considerar como candidato al regreso al año. Veremos cuál será su rol, quiero decir, en la campaña 25-26, pero de momento sigue quechando en la Liga Mayor, no lo hace todos los días, pero cuando lo hace, al menos con el brazo, sigue demostrando que tiene ese talento, haciendo out a 3 rivales en intento de robo de los 5 intentos que le han hecho y por encima de 300 de promedio al bate. Eso con la información que nos pedían de Águilas del Zulia y de Héctor Sánchez. Ya que hablamos de receptores, hablemos de Francisco Álvarez, en este caso el receptor de los Navegantes del Magallanes, que fue bajado a las ligas menores por los Mets de Nueva York. Evidentemente que el momento de la temporada de Francisco Álvarez era el más bajo, no estaba rindiendo y los Mets han tomado la decisión que ante su bajón ofensivo y defensivo también se ha enviado a las ligas menores, a la sucursal AAA Francisco Álvarez. Un golpe bastante fuerte, hay que recordar que este pelotero hasta hace no mucho era el prospecto número 1 de los Mets de Nueva York de cara a la temporada de Grandes Ligas, pero no ha podido rendir en el presente más cercano, como les comentaba, y han tomado la decisión de bajarlo. De hecho, si uno ve las estadísticas de Francisco Álvarez en sus últimos 6 duelos, apenas tiene 143 de promedio al bate, una impulsada y 3 indiscutibles en los últimos 6 encuentros para él. De hecho, suma más ponches que hits conectados en esos últimos 6 duelos Francisco Álvarez, y además a la defensiva, como les digo, le está costando demasiado a este receptor que pertenece evidentemente a los Navegantes del Magallanes en Venezuela. 33% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo, que no es nada desdeñable, para nada, de hecho es una buena estadística, pero los principales problemas de Francisco Álvarez van más allá de su velocidad al lanzar a las bases. Va a la hora de bloquear el home, a la hora de llamar el juego, de entenderse a la perfección con los lanzadores. Eso ha sido un proceso que le ha costado más en el aprendizaje de Francisco Álvarez, y los Mets, ante Luis Torrens, que puede sacar el máximo potencial de sus lanzadores, han tomado la decisión de darle la titularidad al completo a Luis Torrens, y Francisco Álvarez se ha visto perjudicado en primera persona, tanto así que ha sido enviado a la sucursal AAA. Esto en principio se pudiese interpretar de cara al futuro como que Magallanes pudiese negociar un permiso con los Mets precisamente para que eso que ellos quieren que él ponga a prueba en este momento en AAA lo ejecute en la LVP. Sería interesante porque este pelotero jamás ha jugado en la pelota venezolana y si lo hace sería un verdadero lujo. Quien sí le está yendo bastante bien casualmente en la sucursal AAA es Joxington García, The Password, la contraseña como le conocen algunos, que está en la sucursal AAA de los Medias Rojas de Boston. Vive un presente sin igual y además conversó con el periodista y colega Marcos Grunfeld, y Marcos le preguntaba, entre otras cosas, si tiene intención de jugar con Magallanes en la 25-26 y no lo negó. Al contrario, lo reafirmó. Joxington García dijo: si me dan el permiso los Medias Rojas de Boston, claro que iré a jugar con los Navegantes del Magallanes. Estoy como loco por jugar con los Navegantes del Magallanes. Eran las palabras que utilizaba Joxington García, que como les digo, está entre los 5 mejores prospectos de los Medias Rojas de Boston. Forma parte del roster de 40 de este equipo a sus 22 años de edad, y en sus últimos 4 choques está bateando 357. Joxington García con un OPS de 1383, tiene 2 jonrones, un doble, 5 hits en esos últimos 4 duelos, con 5 empujadas y hasta 5 bases por bolas. Es increíble que en sus últimos 4 duelos tiene 526 de promedio del bate, es decir, se envasa más de la mitad de las veces que llega al home. Joxington García, un pelotero muy completo que juega principalmente en el jardín central. Este año no ha sido su principal característica robar bases, pero aún así se ha estafado 4 almohadillas en 5 intentos. Está poniendo buenos números a la ofensiva. Yo creo que será cuestión de tiempo para ver el llamado a las grandes ligas de Joxington García, un pelotero que sin duda alguna está llamado a marcar una época, al menos dentro de los Navegantes del Magallanes, si recibe el permiso de participar. En otras notas de los Navegantes del Magallanes, José Ruiz, que está ahora con los Bravos de Atlanta, bajó a las ligas menores, no sin antes haber pasado por el proceso de
ser puesto en asignación. Él formaba parte del roster de 40, había sido colocado en waivers por los Phillies de Filadelfia. Los Bravos de Atlanta lo seleccionaron, se lo quedaron en su roster de 40, lo colocaron a lanzar, no lo hizo del todo bien José Ruiz y bueno, le hicieron el mismo procedimiento, lo colocaron en asignación, no fue cambiado, no fue dejado en libertad, pasaron la cierta cantidad de días necesarios en waivers, ningún equipo lo seleccionó y podía tomar la decisión, si el pelotero lo aceptaba, José Ruiz, de ser bajado a las ligas menores. Lo aceptó y ahora está en la sucursal AAA del conjunto de Atlanta. No le fue bien a José Ruiz, él actuó por 2 entradas de labor, le hicieron 3 carreras en sus 2 presentaciones con Atlanta y dejó efectividad evidentemente de 13.50 y un whip de 2.50. Veremos ahora cómo le va a ir a José Ruiz en AAA. Creo que no es del todo malo que baje a esta sucursal, creo que puede reencontrarse, creo que en Atlanta todavía sienten que es un relevista del que pueden sacar muchísimo, pero tiene que reencontrar su mejor versión allí. Recuerden que el año pasado con Filadelfia fue de hecho un relevista bastante importante. Actuó hasta en 52 encuentros el año pasado con Filadelfia. José Ruiz en una cantidad interesante, casi el 30% de los juegos de Filadelfia. Allí estuvo José Ruiz, pero este año lastimosamente con una efectividad por encima de 8 no ha encontrado su mejor versión en Grandes Ligas. Veremos si después de este paso por la sucursal AAA de los Bravos de Atlanta consigue reencontrarse con su mejor versión José Ruiz. Y el otro pelotero del que le vamos a hablar en los Navegantes del Magallanes es Manuel Boscán. Ustedes nos pedían información sobre él. Él se mantiene jugando con los Calientes de Durango en la pelota mexicana y aunque el año pasado no tuvo demasiada opción de jugar con Magallanes, es decir, de tiempo de juego, continúa perteneciendo a las filas del equipo turco. Yo cuando escuchaba entendía que habían esas posibilidades de cambio entre Águilas del Zulia y Magallanes. Me parecía que era un pelotero que podía entrar en ese posible cambio, entre otras cosas porque él es maravino y pudiese tener las características que le interesaran a las Águilas del Zulia, ¿no? Es un bateador que puede conectar buena cantidad de vuelas cercas, puede jugar tercera, puede jugar en la primera base también y me parecía que podía entrar en el perfil, además de los sueldos que está dispuesto a asumir el conjunto zuliano para no subir tanto esa masa salarial. Parecía estar de verdad en esas características Manuel Boscán. Me sorprendió que por una razón u otra no haya entrado entre los nombres de ese cambio, pero él todavía pertenece a los Navegantes del Magallanes y continúa con los Calientes de Durango. Y además sigue teniendo una característica habitual en él, envasarse mucho. Así es la carrera de Manuel Boscán y lo continúa haciendo. En lo que va de temporada tiene promedio al bate de 264, no es el mejor, pero tiene un OVP interesante. 374 es el OVP para Manuel Boscán, con un OPS bajo de 765. Él el año pasado tuvo un OPS con el equipo de Caliente de Durango de 900, imagínense ustedes, y este año está en 765. Le está costando un poco más este año a Manuel Boscán. Tiene 4 vuelas cercas, 21 jonrones y 13 anotadas en 32 encuentros con este conjunto de la Liga Mexicana. Sigue jugando mayormente en la antesala, 25 duelos ahí. Ha estado en 5 oportunidades en segunda y en una ocasión en la primera almohadilla. Manuel Boscán, recuerden que él tiene 32 años de edad, los acaba de cumplir el pasado mes de marzo y pertenece aún a Magallanes. Veremos si estará involucrado en un posible cambio o no, pero por ahora continúa siendo un pelotero que se envasa mucho y continúa por supuesto perteneciendo a los Navegantes del Magallanes. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Llegados a la mitad de este Noti LVP, les recordamos que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que dejen un like si les está gustando este Noti LVP. Esto nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido pueda llegar a muchas más personas y así más personas ven el canal. Esto se convierte en un canal que es mucho más próspero y podemos llevarles a ustedes mejor información y de forma más habitual. Así que les recomendamos que, como les digo, se suscriban si no lo han hecho. Es gratis. Igual que dejar un like es gratis, igual que activar la campana de notificaciones, que con esto les llegará la notificación apenas nosotros publiquemos un video y podrán disfrutarlo lo antes posible. Ahora es momento de conversar sobre los Tiburones de La Guaira. Me pedían mucha información en los últimos días de Juniel Querecuto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal lo está haciendo en la Liga Mayor? Él, recuerden que está con los Senadores de Caracas. Él el año pasado estuvo con los Guerreros de Oaxaca, entre otros conjuntos en México, pero este año decidió quedarse en Venezuela para el verano en la Liga Mayor precisamente. Con los Senadores de Caracas, hasta ahora Juniel Querecuto está teniendo un promedio de 286, no es el mejor,
pero tiene un interesante OVP de 389. Suma 32 indiscutibles, 14 anotadas y 21 carreras empujadas. Está siendo un pelotero remolcador dentro de los Senadores de Caracas, con 18 pasaportes y 15 ponches para él. Está jugando primordialmente a la segunda base y yo creo que Juniel Querecuto en la próxima temporada con Tiburones de La Guaira, al menos para las primeras de cambio, estará, ¿por qué no?, entre los principales ocupantes de la segunda almohadilla del conjunto Tiburón. Tiburones apostó fuerte a él el año pasado, entregaron a Robinson Hernández, que es un pitcher que siempre escasean lanzadores en la liga, y a Juan Yepes a cambio de Pedro Castellanos y Juniel Querecuto, dos jugadores que ya están mayores en su edad, que ya la mejor parte de su carrera parece haber pasado. No quiere decir que no pueden rendir, pero es una realidad. Y bueno, los Tiburones continuarán apostando a ellos, dándole la oportunidad del tiempo de juego, sobre todo al comienzo de la temporada, en la campaña 25-26, cuando arranque a partir del 15 de octubre. Y Juniel Querecuto tendrá sus oportunidades ahí. Como les digo, de momento 286 es su promedio del bate en la Liga Mayor. En cuanto a los Tiburones de La Guaira, también quiero conversar sobre Elvis Araujo. Ustedes nos pedían información sobre dónde está lanzando este lanzador zurdo maravino. Él continúa también en la Liga Mayor, lo está haciendo con el conjunto de los Guerreros de Lara como abridor principalmente. Elvis Araujo tiene en lo que va de campaña efectividad de 3.54, es bastante positiva para lo que uno puede conseguir en la Liga Mayor, y 1.43 de whip. En 20 entradas de labor sigue teniendo los problemas de los boletos, 10 boletos y 10 ponches en 20 entradas, es decir que cada 2 episodios está otorgando un boleto. Elvis Araujo también ponchando un rival, y como les digo, en sus últimas 4 presentaciones ha estado actuando como abridor con los Guerreros de Lara. Él el año pasado fue bastante útil para el manager Osvaldo Guillén en el comienzo de la temporada como abridor, después pasó al bullpen porque había perdido la estamina Elvis Araujo. Él es nacido en el 2001, el próximo mes de julio estará cumpliendo 34 años de edad, y yo creo que ya dentro de los Tiburones lo visualizan sin duda alguna para aportar desde el bullpen como un relevista ocasional o como un zurdo especialista en dado caso. Pero continúa habiendo acción como abridor con los Guerreros de Lara en la Liga Mayor. Y el otro pelotero del que les quiero hablar es de Pedro García. Continúa salvando juegos en la pelota mexicana, continúa apuntándose como un posible setup de Tiburones de La Guaira entre el 7º, 8º o 9º episodio en la próxima contienda. Pareciera que ese 9º inning se lo quedará a Arnaldo Hernández, pero por ahora sigue salvando encuentros Pedro García y también demostrando que puede aportar desde esa casilla para Tiburones de La Guaira. Él está con el conjunto de los Bravos de León. En lo que va de temporada tiene efectividad de 3.04, bastante positiva para lo que se consigue en el circuito mexicano. Un whip de 1.46, 9 ponches por cada 9 episodios, es decir, un ponche por inning, y 3 boletos por cada 9 innings. Además tiene 25 presentaciones, de las cuales 18 ha sido para finalizar el encuentro, y en 8 oportunidades ha salvado un duelo. Pedro García, que tiene 30 años de edad, él se pensaba que dentro de Cardenales de Lara no tenía muchas más opciones, no lo consideraban en la parte alta de su bullpen. Salió de hecho de Cardenales después de tener una mala temporada, un mal comienzo de temporada, pero yo creo que sigue siendo un brazo que va a ayudar bastante a Tiburones de La Guaira. De hecho, creo que puede tener un rol protagónico de cara a la contienda 25-26, y lo está demostrando que ese brazo va a ser valedero para el manager Gregorio Petit, con estos números de 8 salvados y 3.04 de efectividad con Bravos de León en México. Es momento de entrar a hablar de Bravos de Margarita y de Moisés Gómez, que no conecta un jonrón desde el mes de abril en la sucursal AA de los Padres de San Diego. Sin embargo, esto no es un problema porque continúa rindiendo con el madero Moisés Gómez. En sus últimos 6 encuentros tiene promedio al bate de 350, OPS por encima de 900, con 4 dobles en sus últimos 6 duelos. Tiene 7 hits en este lapso de encuentros, y de esos 7 hits, 4 han sido dobletes para él. Una carrera anotada, 3 empujadas, y en lo que va de temporada su OPS ha bajado un poco con respecto a lo que uno puede esperar. Tiene 715 de OPS, y el año pasado, por ejemplo, con Margarita dejó OPS por encima de 1000. Este pelotero, sin duda alguna, que no está haciendo la temporada jonronera que se espera de él. En 57 encuentros en la sucursal AA, apenas suma 4 vuelas cercas, y los 4 los conectó en abril. Desde más o menos el 25 de abril no conecta un jonrón en las ligas menores Moisés Gómez. También él ha aprendido a cambiar como pelotero,
Ha sido un jugador que ahora se preocupa mucho más por envasarse, por hacer contactos en el momento que él lo quiere y no tanto por ir a buscar picheos que no necesita solo por intentar dar un vuelo cerca. Pero la realidad es que en los últimos 6 duelos se ha encendido un poco más con 350 de promedio el bate, a pesar de que los jonrones siguen a aparecer para él en la sucursal AA de los Padres de San Diego. También nos pedían información sobre Félix Dubron. Él casualmente está en el mismo equipo que Manuel Boscán en la Liga Mexicana. Nos referimos a los Calientes de Durango. Y después de un comienzo dubitativo de temporada, Félix Dubron, él ahora mismo está teniendo un presente mejor en la pelota mexicana. Tiene efectividad de 4.97. Algunos escucharán esto y dirán que es alta, y la realidad es que sí, pero es que él llegó a tener efectividad de 8 al comienzo de esta campaña y poco a poco ha ido bajando este promedio de carreras limpias por cada 9 episodios. El whip lo tienen 1.64 con, eso sí, un jonrón y medio por cada 9 entradas lanzadas. Le están conectando muchos vuelacercas a Félix Dubron. El año pasado con Bravos de Margarita un rol importante en el round robin, en la gran final, en la temporada regular, que él no comenzó por cumplir un periodo de sanción, pero para los Bravos sigue siendo importante que tanto él como Osmer Morales se mantengan activos en los circuitos y sobre todo mejorando después de lo que fue ese difícil comienzo de campaña para Félix Dubron. Y también les quiero hablar de César Hidrogo, porque este pelotero, aunque quizás no haya sido muy nombrado en las anteriores temporadas, de Bravos de Margarita, creo que puede tener un rol importante de cara a la contienda 25-26. En la Liga Mayor lo está haciendo fenomenal. Inició con los líderes de Miranda y ahora está con uno de los principales contendores al campeonato, como lo son los Senadores de Caracas, el equipo más campeón de esta liga, y está haciendo el trabajo muy bien. Fue transferido a este conjunto en una transacción, en un cambio, y hasta ahora con los Senadores de Caracas tiene 5 indiscutibles en los últimos 10 turnos al bate, es decir, 500 de promedio para él, 2 pasaportes, 2 carreras anotadas. Es un pelotero bastante interesante este César Hidrogo, jugando principalmente right field. Él es oriundo de San Antonio de Maturín, nació en el 2001, apenas tiene 24 años de edad. No lo hemos visto lo suficiente en Venezuela, pero es un pelotero que tiene características para ayudar a los Bravos de Margarita, que si uno piensa no tienen demasiada profundidad en demasiados aspectos del juego. No tienen demasiados pitchers, no tienen demasiados peloteros en ligas menores y tampoco jugadores en el sistema de la pelota mexicana. Entonces es importante que cada uno de esos nombres que aparecen para los Bravos puedan rendir. Es importante además en un equipo como Senadores, en donde Ives Hernández es el gerente deportivo y Ives Hernández es el gerente general en Bravos de Margarita. Así que para él poder monitorear este talento de cerca dentro de Senadores de Caracas es importante. Yo creo que va a recibir muchísimo tiempo de juego César Hidrogo con el manager Henry Blanco en la contienda 25-26. Turno de los Leones del Caracas y turno de Eugenio Suárez, que sigue viviendo una temporada fantástica, sin igual para él. El líder entre los venezolanos en jonrones en las grandes ligas. Ya se ha llevado hasta en 3 ocasiones el premio al jugador de la semana en la Liga Nacional. Pero a todos los venezolanos pusieron el alma en vilo cuando el pasado fin de semana recibió un pelotazo en su muñeca. Para muchos era algo negativo, sin embargo, la noticia positiva es que es negativa. ¿Cómo así? Ustedes dirán. Los rayos X a los que fue sometido Eugenio Suárez demostraron que no tenía ningún tipo de fractura ni fisura en su mano después de recibir un pelotazo el pasado fin de semana, es decir, rayos X negativos, y no pasará por la lista de lesionados de Eugenio Suárez, que también ha estado involucrado en rumores de cambios en los últimos días. Este pelotero que, como les digo, vive un año muy pero muy bueno. Eugenio Suárez, él el año que viene es agente libre y por eso es importante que pueda rendir a la ofensiva. Tiene 25 jonrones en lo que va de temporada. El año pasado conectó 30 y tuvo 158 duelos. Este año tiene 25 en 78 duelos. Eugenio Suárez es la gran figura del béisbol venezolano que ha jugado en el presente más cercano en la LVP. Lo hizo en las últimas 2 contiendas con los Leones del Caracas, así sea poquito tiempo. Fue un pelotero de grandísimo impacto para los Leones del Caracas, y aunque nosotros no solemos adentrarnos en analizar el día a día de los grandes ligas, porque este Noti LVP va dirigido precisamente a hablar de los peloteros que pudiesen tener impacto en la liga, y estos precisamente no son los grandes ligas. Hablamos de Eugenio Suárez porque él sí ha sido consecuente en participar en la LVP en los últimos años. Así que muy buenas noticias de que esas rayos X hayan sido negativas, que no haya fractura ni fisura en sus manos, que pueda seguir manteniéndose activo
con los Cascabeles de Arizona. Tiene 67 carreras empujadas en lo que va de temporada, está entre los líderes de la Liga Nacional. Como les digo, 25 jonrones, es un presente extraordinario el que vive Eugenio Suárez y que por ahora no será incluido en la lista de lesionados. Eso sí, su estatus se mantiene día a día y se espera que se pierda un par de encuentros con los Cascabeles de Arizona. En otras informaciones de los Leones del Caracas hay que hablar de Jesús Vargas. Ustedes nos pedían información de él, qué tal le va a Jesús Vargas, cómo lo está haciendo con los Delfines de La Guaira, y la verdad está siendo una temporada compleja para Jesús Vargas en la Liga Mayor. 6.84 es su efectividad en lo que va de campaña, 1.44 es el whip. En 6 aperturas han anotado 19 carreras limpias, le han conectado 3 vuelas cercas. Está siendo una temporada complicada para él. Uno podía prever que iba a ser uno de los lanzadores más dominantes de la Liga Mayor, tomando en cuenta que el año pasado fue el mejor pitcher de los Leones del Caracas. El año pasado dejó efectividad de 3.83 y un whip de 1.28 en 40 entradas de labor. Son muy buenas estadísticas. De hecho, si no hubiese tenido un año tan espectacular como el que consiguió Junior Guerra o Jimmy Endersby, uno podía creer que Jesús Vargas iba a obtener más votos en el premio pitcher del año. Pero bueno, la temporada que tuvieron estos colosos fue inaudita y no dieron ni siquiera oportunidad a que otros pudiesen obtener votos al primero o al segundo lugar. Pero lo que quiero decir es que fue un año importante el año pasado para Jesús Vargas con los Leones del Caracas, y esto ha parecido un pequeño paso atrás. No solo quedarse en un circuito menos competitivo como la Liga Mayor, sino que esté siendo tan bateado. Aún así, lo mismo que dije con otros peloteros de la Liga Mayor, como Robert Colina de Cardenales de Lara, lo importante es que al menos se mantenga activo. En la Liga Mayor no va a tener tanta carga de innings y hay algunos peloteros que esto les beneficia de cara al invierno. Hay otros que es todo lo contrario, que necesitan tener más ritmo de juego. Ya habrá que ver cómo esto influye en Jesús Vargas, que el año pasado estuvo con los Pericos de Puebla y lo hizo bastante bien, pero por ahora presente complicado para él en la Liga Mayor con los Delfines. 6.84 de efectividad en 6 aperturas. También con respecto a los Leones del Caracas vamos a conversar sobre Francisco Arcia, este receptor que sigue rindiendo, sigue teniendo muchísima acción con los Tecos de Dos Laredos y que sigue siendo un receptor el cual se valora muchísimo en esta liga. Esto a pesar de que el año pasado no recibió del todo las oportunidades del manager José Alguacil. Es verdad que también fue a la Premier 12 con Venezuela y esto hizo que se perdiera una buena cantidad de encuentros, pero aún así es un receptor que yo creo que no fue del todo valorado el año pasado con los Leones del Caracas y habrá que ver si lo será en la campaña 25-26. El hecho es que él en esta contienda sigue viendo muchísima acción con los Tecos de Dos Laredos y sigue rindiendo. Muchas veces es infravalorado, pero la realidad es que Francisco Arcia es muy útil tanto ofensiva como defensivamente. Este año con los Tecos, que son otro de los contendores al campeonato en México, tiene promedio al bate, escuchen bien, de 274. Es un excelente promedio para un receptor. Además, el OVP es de 376. Para un receptor, 376 de OVP en 45 encuentros es fenomenal. Tiene 24 carreras anotadas, 8 extra bases y 40 hits. Y lo mejor del caso, su defensiva sigue estando allí, 27% de éxito haciendo out a los rivales en intento de robo. Y bueno, con los Leones del Caracas, como les digo, el año pasado no recibió las oportunidades, creo yo, que merecía. Apenas estuvo 18 encuentros en los cuales consumió 48 turnos al bate. Yo creo que en los Leones del Caracas se le dio más prioridad por la buena forma de entenderse con los pitchers y de entenderse con el cuerpo técnico como a Gabriel Lino. Pero Francisco Arcia puede seguir siendo un receptor que ayuda a los Leones del Caracas en la contienda 25-26, y más si tomamos en cuenta que tampoco es que exista demasiada profundidad dentro de la receptoría de los Leones. Es verdad que tienen a Freddy Fermín, pero él es grande liga, el año pasado no jugó. Pereda no jugó tampoco el año pasado. Entonces ya ahí empieza a complicarse el asunto de la receptoría de los Leones. Por eso es importante para el equipo melenudo que un receptor como Francisco Arcia continúe viendo acción con los Tecos y lo siga haciendo bien además en la Liga Mexicana. Y por último quiero hablarles de Norwin Gudiño, que él ha tenido, vamos a decirlo, que él ha tenido una temporada extraña, ¿no? Una temporada, una mitad muy mala y otra mitad muy buena. La primera parte de la campaña fue bastante mala, cuando estaba incluso con el conjunto de los Tecos de Dos Laredos. Dejó efectividad de 10.29 en 7 encuentros, pero desde que fue cambiado a los Olmecas de Tabasco lo ha hecho bastante bien. Tiene efectividad de 2.41, ha lanzado en 20 encuentros, tiene 23 ponches en esos 20 duelos, más de un ponche por cada episodio, y un whip de 1.18. Yo creo que Norwin Gudiño el año pasado fue sobreutilizado en los Leones del Caracas.
lanzó en 29 encuentros, estamos hablando de que actuó en más de la mitad de los duelos de los Leones del Caracas. Esto es muchísimo para un relevista y en muchos casos no es solo actuar bastante, sino que lanzaba por varios episodios, en algunas ocasiones Norwin Gudiño, extendiéndolo hasta en 2 entradas, más de 3 bateadores que enfrentara a Norwin Gudiño y bueno, al final su efectividad terminó elevándose más de lo que su rendimiento dictaminaba en el caso de Gudiño. Él sigue siendo un lanzador importante, que algunos fanáticos de los Leones de Caracas desfenestren a Norwin Gudiño. Yo sigo creyendo que es un lanzador bastante importante dentro del núcleo que va a manejar José Alguacil de la campaña 25-26 y sobre todo positivo para el Caracas que esté actuando con los Olmecas de Tabasco y que tenga una buena efectividad como la que exhibe de 2.41. Vamos a hablar ahora de los Tigres de Aragua. El colega Robinson Álvarez dio a develar una información interesante sobre quiénes pudiesen estar acompañando al cuerpo técnico de Osvaldo Guillén en la siguiente contienda. Recuerden que ya se confirmó, lo confirmó el propio Osvaldo Guillén, que Rosel Vázquez va a ser su mano derecha, va a ser su coach de banca. Esto es importante para los Tigres, le dan continuidad a alguien que yo creo que merecía ser el manager de los aragüeños, pero cómo perder la oportunidad de contratar a uno de los mejores managers del Caribe y de la historia de Venezuela como Osvaldo Guillén. Se entendía que no le hayan dado el equipo a Rosel Vázquez solo por un nombre como Osvaldo Guillén. Aún así, importante que lo incorporaran en el cuerpo técnico como coach de banco. Sin embargo, dio a conocer 3 nombres el colega Robinson Álvarez en la red social X. Entre ellos, el primero interesante es Jorvi Torrealba, que según él comenta, sería el coach de primera base del manager Osvaldo Guillén en Tigres de Aragua. Él trabajando ahora mismo casualmente como coach en la Liga Mayor de Béisbol Profesional. También estaría trabajando Osney Guillén, hijo de Osvaldo Guillén. Osney estará como coach de control de calidad de los Tigres de Aragua. Y también Víctor Oramas, que en el pasado ha trabajado con Magallanes en muchas ocasiones. También ha estado con los Marineros de Carabobo en la Liga Mayor. En este caso, Oramas sería el coach de la tercera para el manager Osvaldo Guillén. Estos son los nombres que dio a develar el colega Robinson Álvarez, nombres interesantes, muchos de ellos con pasantía en la liga. A Osney no lo hemos visto tanto actuando en la LVP como coach. Torrealba de hecho fue manager interino de los Leones del Caracas. En el caso de Oramas, muchísimas temporadas de acción como coach de tercera de los Navegantes del Magallanes. Serían algunos de los nombres que estarían acompañando a el manager Osvaldo Guillén. Veremos si se oficializa entonces pronto esta información que dio a conocer el colega Robinson Álvarez. Y sobre los Tigres de Aragua quería comentarles de un par de peloteros que están teniendo un buen año en la Liga Mayor. Tigres es, bueno, diría yo, así pensando de buenas a primera, el equipo que tiene más peloteros en la Liga Mayor de béisbol profesional. Si no es el que más, tiene que estar muy cerca, porque qué cantidad de peloteros aporta a esta liga el equipo aragüeño. Y entre ellos está Jorman Rodríguez, que con Centauros de La Guaira está teniendo un año muy pero muy importante. De hecho, en ese equipo está Eduardo Escobar, en ese equipo está José Cafecito Martínez, en ese equipo está Oduel Herrera, pero el tigrero que está teniendo mejor temporada es Jorman Rodríguez. Él principalmente está jugando como inicialista y escuchen bien, promedio al bate de 379. Jorman Rodríguez con 466 de OVP. Tiene 33 indiscutibles, 17 carreras empujadas, 21 carreras anotadas y de hecho se ha animado hasta en 6 ocasiones ser el receptor de los Centauros de La Guaira. Eso sí, no ha hecho un buen trabajo, le han intentado estafar 13 almohadillas y en 12 ocasiones han llegado quietos, es decir, solo ha hecho out a un rival en intento de robo. Pero es que este es un jugador que ya desde hace algún tiempo parece haber abandonado la receptoría. Puede jugar ahí porque de hecho era su posición original, pero ya uno lo ve a Jorman Rodríguez jugando sobre todo en primera y por qué no en la tercera almohadilla. Pero sigue teniendo un año bastante positivo Jorman Rodríguez con un promedio al bate de 379 en la Liga Mayor. Y el otro pelotero es Jesús Sucre, que el año pasado tuvo un poder ofensivo increíble y sin igual con los Tigres de Aragua y que bueno, este año está con los Delfines de La Guaira y también rindiendo como siempre Jesús Sucre. Sobre todo lo que se valora de él es su capacidad de llamar el juego, de dominar a los pitchers, de ser él el que los guíe durante la apertura. En su época con los Navegantes del Magallanes, de hecho no pasaba por encima de incumplir las normas, pero le daban la confianza a los managers como Carlos García para que fuese él el que seleccionara los envíos que iban a hacer los lanzadores, igual en la época de Omar Malavé. Y no lo digo en un aspecto de que él desobedecía las órdenes, sino que los managers le daban luz verde porque ciertamente
el conocimiento que tiene detrás del plato Jesús Sucre era muy positivo, algo que sigue conservando hoy en día y sobre todo con ofensiva, que es algo que ha añadido no solamente con los Tigres de Aragua en la LVP, sino también en la Liga Mayor. 353 es el promedio al bate para Jesús Sucre, con un OVP de 429, tiene 20 carreras empujadas, increíble, tiene 20 duelos jugando como receptor a la defensa con los Delfines de La Guaira y 20 empujadas Jesús Sucre. Esto para un receptor que algo que no era su carta de presentación anteriormente era su ofensiva, pero hoy en día sí lo es. Además, como les digo, 4 dobles, un cuadrangular para él. Jesús Sucre, que ya tiene 37 años de edad y que a pesar de esa edad sigue también haciendo dato a los rivales en esas almohadillas al momento de intentarles robar una base. Le han intentado estafar 17 almohadillas y en 6 ocasiones ha hecho out a los rivales en intento de robo. Es verdad que está bastante mayor, pero es verdad que sigue teniendo sabiduría detrás del plato, está bateando como nunca lo había hecho en su carrera y además sigue guardando buenas características defensivas. No nos queda duda de que Jesús Sucre o será el receptor principal de Tigres de Aragua o será el backup de cara a la campaña 25-26. Amigos, llegamos al final de este Noti LVP. Como siempre les agradecemos que hayan estado con nosotros. Les agradecemos también que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que esto es absolutamente gratis. Que dejen un like si les gustó el contenido. Que también activen la campana de notificaciones para que apenas publiquemos un video les salte la notificación y ustedes lo puedan disfrutar lo antes posible. Estas 3 cosas son absolutamente gratis, no les conlleva ningún tipo de precio y por eso les pedimos que lo hagan, porque además van a ayudar a este proyecto para que continúe creciendo. El mejor contenido de la LVP ustedes lo disfrutan acá en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.